Un hombre de unos 60 años, de piel oscura y, vistiendo ropa vieja y desgastada, entró al banco con una bolsa descolorida. La gente lo miraba fijamente. Algunos incluso se taparon la nariz y pasaron corriendo junto a él pensando que era un sucio. Su nombre era Finn. Hoy vino a retirar dinero para arreglar su casa sin pedirle ayuda a su hijo. Ignorando las escaleras, Finn se sentó en el mostrador, entregó su información y esperó. El empleado del banco revisó la computadora y frunció el ceño. Acabas de recibir una gran suma de dinero. De un remitente desconocido. Estafaste a alguien para conseguir esto, hombre sucio, espetó ella. Finn negó con la cabeza. Estás equivocado. No sé de dónde salió ese dinero. Su sospecha aumentó. El dinero había sido enviado anónimamente y Finn seguía negándolo. La conmoción provocó susurros de la multitud. La gente murmuró insultos. Ese viejo sucio debe ser un ladrón. Tal vez sacó el dinero de la basura. Míralo. Finn apretó el puño pero se mantuvo calmado tratando de explicar. Cuanto más hablaba, más convencido estaba el empleado de que era culpable. Finalmente llamó a la policía. Necesitamos ayuda. Tenemos a un hombre negro asqueroso aquí tratando de lavar dinero. Finn no pudo demostrar su inocencia ni irse. Se quedó impotente mientras la policía se lo llevaba. Se preguntaba si la justicia alguna vez estaría del lado de alguien como él. La noticia del arresto llegó rápidamente al hijo de Kai Finn, de casi 40 años, todavía soltero. Kai corrió al centro de detención para visitar a su padre y ver cómo contratar a un abogado que lo trajera a casa. Pero la policía los menospreció, ignorando sus dificultades. Insistieron en retener a Finn, diciendo que esperarían una investigación. Un oficial incluso se burló de Kai. Deja de ensuciar este lugar. Vete a casa y espera las cenizas de tu padre. Ese viejo no saldrá vivo de la prisión. Kai se negó a rendirse. Todos los días, él y un abogado visitaban la comisaría luchando por limpiar el nombre de su padre. Entonces, el jefe de policía, Max, se enteró. Max no era solo un jefe. Se postulaba para alcalde y esperaba ganar a los 42 años. Hace 10 años, era solo un oficial regular y había metido a Kai en la cárcel por robo. Ahora se burló de nuevo. De tal palo, tal astilla. Un criminal criando a otro. Fuera de aquí, hombre asqueroso. Sin otra opción, Kai decidió salvar a su padre por su cuenta. No era un exladrón cualquiera. Era un conocido gángster que había dejado esa vida hacía años. Esperaba limpiar el nombre de su padre legalmente, pero la policía corrupta lo obligó a volver al inframundo. Kai llamó a sus viejos amigos de la pandilla, preguntando por el misterioso dinero en la cuenta de Finn. La mayoría dijo que no sabían. Finalmente, un amigo, Tate, le dijo que dejara de indagar. Kai sabía que esto significaba que Tate tenía información. Presionó más fuerte. Tate dudó. Son peligrosos. Ir solo es arriesgado. Kai no se echó atrás. No puedo dejar que mi padre cargue con la culpa. Tate, me debes. Paga esa deuda ahora. Cuéntamelo todo. Al día siguiente, le entregó a Kai un grueso archivo de información. Sosteniéndolo, la ira de Kai se encendió. Él no podía esperar a hacer esos pagos responsables. Kai finalmente encontró el escondite, un almacén ruinoso en las afueras de la ciudad. Dentro acechaba una estafa de alta tecnología. Usando habilidades perfeccionadas en su vida pasada en el submundo, Kai se deslizó dentro sin problemas. Vio a 6 hombres blancos pálidos y frágiles encorvados sobre computadoras. No había armas a la vista. La confianza lo invadió. Sin dudarlo, Kai los derribó rápidamente, atándolos uno por uno. Sus instintos se centraron en el gerente. Apuntó con una pistola a la cabeza del hombre. Exigió respuestas. El gerente confesó que llevaban a cabo una estafa sofisticada, robando a víctimas blancas adineradas. Luego canalizaron grandes sumas a cuentas de individuos negros al azar, como Finns. Cuando las autoridades investigaron, los inocentes destinatarios enfrentaron cargos falsos de lavado de dinero. Mientras tanto, la pandilla se embolsaba una parte significativa del dinero robado. Kaisbro frunció el ceño. ¿Por qué incriminar a los negros? ¿Por qué no quedarse con todo el dinero? El gerente se burló. Ustedes, los negros, son retrógrados e impotentes, blancos fáciles. Nuestro líder, una vez perdió su comida a manos de una pandilla de niños negros sin hogar cuando era joven. Nunca olvidó que la paciencia de Kai se agotó.
Apretó el arma con más fuerza contra la sien del hombre. ¿Suficiente? ¿Dónde está tu teléfono? Llama a tu jefe ahora y habla como si todo fuera normal. Si él siente que algo anda mal, serás el primero en recibir una bala. El gerente, temblando, marcó el número. Kai observó atentamente. Quienquiera que fuera su líder, el miedo en los ojos de estos hombres lo decía todo. Esta iba a ser una pelea que valdría cada gramo de su fuerza. La espera había terminado. El líder de la pandilla llegó desprevenido, convocado por una llamada para desbloquear una caja fuerte de documentos con su huella digital. Un movimiento inteligente para un criminal de alta tecnología. Kai se concentró y perdonó a los subordinados por ahora, esperando para enfrentarse a este jefe desconocido. La conmoción lo golpeó como una ola. El líder era Max, el jefe de policía. Por un momento, Kai pensó que Max había venido a reventar. La pandilla él estaba. Todavía en su uniforme, pero no Max entró. Solo, tranquilo como volviendo a casa él. Estaba en la mente maestra. Max se congeló aturdido. Por la escena segundos después sacó su arma. Kai esquivó las balas que se acercaban. Años en las calles lo habían agudizado. Max quien se abrió paso desde las calles. El ascenso al poder fue igualmente feroz. Ninguno se contuvo. Lucharon brutalmente intercambiando golpes feroces. Ambos sangraron exhaustos, desplomándose en el suelo. Siguió el silencio, roto solo por respiraciones entrecortadas hasta que las sirenas de la policía perforaron el aire. Max, desesperado, inmovilizó a Kai con la esperanza de hacerse el héroe. Demasiado tarde, los oficiales irrumpieron y lo arrestaron. Tate los había llamado. Lo había grabado todo. La doble vida de Max se desenmascaró. La verdad explotó públicamente. El ascenso de Max a jefe de policía fue financiado por estafas y sobornos a superiores. Su candidatura a Marel fue impulsada por dinero robado. Incluso había soñado con convertirse en presidente, prometiendo aplastar a las comunidades negras. Ahora, sus sueños eran cenizas. La lucha de Kai liberó a su padre y derrocó un imperio corrupto. Max recibió cadena perpetua. Kai trajo a fin a casa. Su abrazo se llenó de un fuerte alivio. La justicia había prevalecido. Los inocentes eran libres y el mal había encontrado su fin. Fuera de las puertas de la escuela secundaria, Carter, un policía blanco de 40 años, esperó a que su hija terminara la clase, apretando este momento en su jornada laboral. La escuela ya se había vaciado. El bullicio habitual después de la escuela ahora era un escaso flujo de estudiantes. En medio del silencio, Carter notó a una joven negra, de la edad de su hija, que luchaba desesperadamente por sacar una gran botella de vidrio alojada en su boca. Sus pequeñas manos temblaban por el esfuerzo. Era Tiana, de solo 12 años. Sintiendo su mirada, Tiana se giró y lo miró a los ojos. Su expresión cambió de inmediato, suplicando esperanzada. Se tambaleó hacia él, sus movimientos frenéticos, suplicando ayuda en silencio. El rostro de Carter permaneció frío e indiferente. Una leve sonrisa burlona curvó sus labios mientras murmuraba en voz baja, típico de una niña negra estúpida. Solo ellas se meten en algo tan tonto. Tiana agitó las manos, su desesperación crecía. Pero Carter no se movió. En cambio, rió entre dientes y dijo más fuerte, «Te lo mereces, pobrecita». ¿En qué estabas pensando al comer botellas de vidrio? Su risa atravesó el silencio como una bofetada, dura y burlona. El movimiento de Tiana se ralentizó al abrumarla el pánico. Sus rodillas se doblaron y se desplomó a sus pies, inconsciente. La botella de vidrio permaneció atascada, obligándola a abrir la boca de par en par. Sus labios estaban hinchados y rojos. Los bordes de la botella estaban demasiado apretados para moverse. Carter suspiró, irritado por la inconveniencia. «Genial», murmuró. Pero después de todo era policía. A regañadientes, pidió una ambulancia. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero había una complicación. Tiana necesitaba un tutor que la acompañara al hospital. Sin nadie más alrededor, todas las miradas se volvieron hacia Carter. Hizo una mueca. Este era lo último que quería, pero no veía salida. Bien, se quejó, razonando que podía acabar con esto rápidamente y aún así recoger a su hija. Sin embargo, lo que Carter no se dio cuenta fue cómo este momento volvería para atormentarlo. Cómo cambiaría el curso de su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. En el hospital, los padres de Tiana llegaron presas del pánico. Eran una pareja negra de unos 35 años, con el rostro marcado por la preocupación. El médico no perdió tiempo en explicar la condición de Tiana. Debido a que no recibió primeros auxilios a tiempo,
sus vías respiratorias estuvieron obstruidas durante demasiado tiempo. La falta de oxígeno le ha causado un daño cerebral significativo. Hay una alta probabilidad de que permanezca en estado vegetativo. Las palabras fueron como un golpe. La madre de Tiana se tambaleó, con las manos temblorosas mientras agarraba el brazo de su esposo. Todavía estaban aturdidos cuando vieron a Carter en el pasillo alejándose con aire distante, como si se lavara las manos. La madre de Tiana no pudo contener su ira. Dio un paso adelante, bloqueándole el paso. ¿Por qué no la ayudaste?, exigió, con voz áspera y angustiada. Eres policía. ¿Qué hacías mientras mi hija luchaba por su vida? Carter frunció el ceño, irritado por la confrontación. ¿Qué se suponía que debía hacer? Ustedes hacen estupideces y esperan que todos los demás las arreglen. Esa niña se lo buscó. Se revolvía como un payaso. Los ojos de la madre de Tiana se abrieron de par en par con incredulidad. Tiene 12 años. ¿Cómo puedes hablar así de una niña? ¿Por qué no le diste primeros auxilios cuando aún estaba consciente? Carter se burló. La traje aquí, no es así. Tal vez deberías enseñarle a tu hija a no hacer tonterías. Se giró para irse, pero el padre de Tiana dio un paso adelante, alzando la voz. Pagamos impuestos y esos impuestos pagan tu salario. ¿Cómo puedes tratar una vida humana como si fuera desechable? Carter se burló, su paciencia se estaba agotando. No está muerta, ¿verdad? No tengo tiempo para esto. Tengo que recoger a mi hija. El padre de Tiana apretó los puños, su tono resuelto. Te demandaremos por negligencia. No cumpliste con tu deber como oficial. Carter soltó una risa burlona. Buena suerte con eso. No tienes ninguna prueba, e incluso si la tuvieras, no tiene sentido. La gente como tú no tiene ningún derecho aquí. Sin otra mirada, Carter se alejó, dejando a la madre de Tiana gritándole, su voz ronca por la furia y el dolor. Te arrepentirás de esto. Al principio, Carter desestimó el incidente con Tiana como una molestia menor que se desvaneció rápidamente de su mente. La vida volvió a la normalidad. Trabajaba sus turnos, llevaba a su hija Alice, de 12 años, a la escuela y esperaba en la puerta para recogerla por la tarde. Alice, con su cabello rubio platino y su comportamiento tranquilo, era el centro del mundo de Carter. Una tarde, como de costumbre, Carter la vio desde lejos. Sonrió y caminó hacia ella, pero su sonrisa vaciló al notar a otras dos chicas de pie cerca, con expresiones tensas. Algo en la forma en que rondaban a Alice le oprimió el pecho. Llamó a Alice. Ella se estremeció y se giró hacia él. Fue entonces cuando lo vio. Una gran botella de vidrio atascada en su boca, igual que la de Tiana. El pánico lo invadió. Corrió hacia adelante, con la voz temblorosa. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, respondió una de las chicas con nerviosismo. Alguien se la metió en la boca. Hemos estado tratando de ayudarla, pero está atascada. Un destello del cuerpo inconsciente de Tiana, sus labios hinchados y la botella que casi le cuesta la vida, invadieron la mente de Carter. Sin dudarlo, cargó a Alice y corrió al hospital, decidido a no dejar que la historia se repitiera. Esta vez, Alice se salvó. Los médicos actuaron con rapidez y, aunque tenía la boca hinchada y estaba visiblemente conmocionada, su condición no ponía en peligro su vida. Pero el verdadero problema era algo con lo que Carter había vivido desde los 5 años. Alice tenía autismo, una condición que empeoró después de un accidente traumático infantil. No había pronunciado una palabra desde entonces. La comunicación entre ellos dependía de notas, mensajes de texto o de adivinar sus necesidades cuando ella se negaba a participar. Ahora, Alice permanecía sentada en silencio, con el rostro inexpresivo, trabajando mecánicamente en una tarea escolar como si nada hubiera pasado. Los intentos de Carter de sacarle información no tuvieron respuesta. No quiso o no pudo decirle quién había hecho esto. Pero Carter recordó algo. Un recuerdo. Eso lo carcomía. La última vez que salió del hospital después del incidente de Tiana, las palabras de despedida de su madre resonaron en su mente: te arrepentirás de esto. Un pensamiento escalofriante se arraigó. ¿Acaso esta venganza había orquestado la familia de Tiana este ataque? Cuanto más lo pensaba, más convencido estaba. Su pulso se aceleró, su ira se desbordó en una peligrosa resolución. Agarrando su arma, Carter sacó la dirección que había sacado del historial hospitalario de Tiana. Sin dudarlo, salió furioso, dirigiéndose directamente a su casa. Un fuego de rabia y venganza ardía en su interior. Carter no se molestó en golpear. Su rabia lo cegó mientras golpeaba con el puño la puerta principal de Tiana, abriéndola con fuerza bruta. Antes de que sus padres pudieran procesar lo que estaba sucediendo,
Carter irrumpió. Golpeó al padre de Tiana con tanta fuerza que el hombre se tambaleó hacia atrás y luego golpeó a su madre en la cara. Su voz era un rugido de ira. «Péngase. Podrías vengarte de mí», gritó. «Estúpidos como tú no pueden ponernos un dedo encima. Todos irán a la cárcel». La madre de Tiana sollozó agarrándose la mejilla. «No les hemos hecho nada», gritó. Pero Carter no escuchaba. Sus ojos captaron una fotografía en una mesita auxiliar. La foto inconfundible de Alice con su uniforme escolar. Se puso rojo de ira. «Has estado siguiendo a mi hija», gruñó. «Tu estúpida hija le metió una botella en la boca y ahora le has hecho lo mismo a la mía. ¿Pensaste que podrías lastimarla así, lastimar a mi hija?» Los padres de Tiana estaban atónitos, apenas capaces de comprender la conexión entre Carter y Alice. Intentaron explicarle, pero Carter no los dejó hablar. Su furia solo crecía mientras gritaba y tachaba sus palabras, mezclándose con el sonido de muebles rompiéndose. El timbre incesante del teléfono de Carter finalmente frenó su alboroto. Jadeando, respondió. Era la maestra de Alice y Tiana. Su voz era frenética. «Oficial Carter, necesito decirle algo urgente», comenzó. «Acabo de ver un mensaje de socorro que Alice me envió hace días. 2 compañeros de clase la han acosado debido a su autismo. Tiana la defendió y los acosadores se volvieron contra ella. Por eso Tiana ha estado faltando a la escuela. Cuando ya no pudo proteger a Alice, los acosadores comenzaron a atormentarla de nuevo. Alice no quería ser una carga porque pensaba que estaba demasiado ocupada. En cambio, me rogó que la ayudara. Lo siento mucho por no haber intervenido antes. Por favor, lléveme. Cuida de Alice y no te preocupes, yo me encargaré de los acosadores inmediatamente». El teléfono se le escapó de la mano a Carter. Su rabia se disolvió en conmoción y horror. La verdad lo golpeó como un tren de carga. Tiana había sido la protectora de Alice. Y en su ira ciega, había brutalizado a su familia, dañando la única conexión segura que Alice tenía. Le había fallado no solo a Tiana, sino también a su propia hija. Las rodillas de Carter cedieron y se desplomó en el suelo frente a los padres de Tiana. Su rostro estaba pálido y demacrado. «Lo siento mucho», dijo con voz entrecortada. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No sabía que había sido tan terrible. «Por favor, perdóname». Los padres de Tiana dudaron. Su dolor y su ira eran visibles, pero sus voces se suavizaron con la comprensión. Ellos también eran padres y reconocieron la desesperación de un padre intentando proteger a su hija. «No podemos decir que te perdonamos», dijo el padre de Tiana con voz serena. «Pero no presentaremos cargos. Vete a casa con tu hija. Ella te necesita». Humillado y conmocionado, Carter regresó con Alice, quien la esperaba tranquilamente en casa. La abrazó fuerte y le prometió estar ahí para ella pasara lo que pasara. Los acosadores fueron tratados con rapidez, enviados a un centro de detención juvenil y la escuela implementó protecciones más estrictas para los estudiantes vulnerables. Cuando las cosas se calmaron, Carter llevó a Alice a visitar a Tiana al hospital. El rostro de Alice se iluminó al ver a su amiga acostada allí. Corrió junto a la cama de Tiana, tomando su mano suavemente entre las suyas. Carter retrocedió. La culpa lo abrumaba, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios al ver a Alice sonreír por primera vez en semanas, como si respondiera al toque de Alice. Los dedos de Tiana se crisparon. Lentamente, sus ojos se abrieron y la habitación se llenó de exclamaciones de alegría. Los padres de Tiana lloraron de alivio y la sonrisa de Alice se ensanchó al susurrar algo que solo Tiana podía oír. Por primera vez en mucho tiempo, Carter sintió un rayo de esperanza. En esa pequeña habitación de hospital, en medio de la calidez de la amistad y el perdón, algo frágil pero poderoso comenzó a sanar. En el desolado desierto estadounidense, cerca de la frontera, el sol quemaba todo lo que había debajo. Kevin, un mecánico de automóviles negro de mediana edad, caminaba por un camino solitario junto a su viejo coche. Era un hombre común y corriente hasta que vio a una mujer llamada Valerie, mirando ansiosamente bajo el capó de su vehículo. Mientras Kevin se acercaba para ofrecer ayuda, un coche patrulla detuvo repentinamente al agente Cooper. Un hombre corpulento con una mirada sospechosa salió. «¿Está todo bien, señora? ¿Este hombre la está molestando?», preguntó, mirando a Kevin como a un sospechoso. «No, solo me está ayudando», lo tranquilizó Valerie. Pero Cooper no estaba convencido. Exigió. La identificación de Kevin implicaba que los hombres negros eran inherentemente poco confiables. Incluso sugirió que Kevin podría ser un mafioso buscado. Sintiéndose insultado, pero ansioso por evitar el conflicto, Kevin entregó su identificación.
La mirada escrutadora del oficial se sintió como un peso, un doloroso recordatorio del prejuicio que flotaba en el aire. Mientras Kevin continuaba trabajando en el auto de Valerie, notó varias señales extrañas que despertaron sus sospechas. En el maletero vio objetos que no pudo identificar del todo, pero que insinuaban algo siniestro, algo relacionado con la mafia. Cuanto más inspeccionaba, más convencido estaba de que Valerie no era solo una mujer común y corriente en apuros. El oficial Cooper, tras revisar minuciosamente la identificación de Kevin, aún albergaba dudas. Insistió en inspeccionar el vehículo de Valerie, pero Kevin intervino rápidamente para ayudarla a ocultar los objetos sospechosos. Una vez que el oficial de policía se marchó, Valerie dejó escapar un suspiro de alivio y se volvió hacia Kevin. «Gracias por ayudarme», dijo. Gratitud evidente en su voz. Sin embargo, la creciente sospecha de Kevin persistía. La miró directamente a los ojos y dijo: «Tu coche no volverá a funcionar. Puedo llevarte, pero tienes que ser honesta conmigo. ¿Quién eres realmente?» Valerie hizo una pausa por un momento. El peso de su verdad flotaba en el aire. Finalmente, suspiró y confesó: «Soy Valerie, la esposa de un conocido mafioso. Ha abusado de mí durante años. Es un loco controlando cada movimiento que hago. Cada vez que otro hombre me mira, se enfurece y me golpea sin piedad. Una vez incluso me puso un cuchillo en la garganta mientras dormía solo porque sospechaba que lo estaba traicionando». Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras continuaba: «No puedo vivir así más. Quiero escapar, pero él no me deja ir». Al escuchar su historia, Kevin sintió una oleada de compasión por Valerie. «Te ayudaré», dijo con firmeza. «Te llevaré a la frontera y te ayudaré a escapar de él». Durante su viaje a la frontera, Valerie se abrió poco a poco a Kevin. Empezó a coquetear con él. Cada sonrisa, cada mirada, atraía a Kevin más profundamente al desolado paisaje que compartían. Besos apasionados y con cada momento íntimo, se sentía cada vez más cautivado por ella a pesar de las dudas que aún persistían en su mente. Al acercarse a la frontera, la actitud de Valerie cambió. Apretó la mano de Kevin con fuerza, con un destello de miedo en sus ojos. «¿Estás segura de que pasaremos?», preguntó. Con voz temblorosa, Kevin la tranquilizó. «Estaremos bien. Solo mantén la calma». Con una suave sonrisa, Valerie lo abrazó en el coche. Al llegar al puesto de control fronterizo, les ordenaron que se detuvieran para una revisión de documentos. Kevin dio un paso adelante con confianza, diciéndole a la gente que Valerie era su esposa y que estaban de vacaciones. Todo parecía ir bien hasta que otro agente exigió inspeccionar la maleta de Valerie. La expresión de Valerie cambió al instante. El pánico la invadió. Al abrir la maleta, el corazón de Kevin se encogió. Dentro había un montón de drogas y armas de fuego. Valerie rompió a llorar de repente, señalando a Kevin y gritando: «Es él. Es el jefe de la mafia. Yo solo soy una víctima. Todas las armas y las drogas son suyas». Aturdido, Kevin fue tomado completamente por sorpresa mientras todo se desarrollaba en un torbellino. La evidencia en la maleta tenía sus huellas dactilares como si Valerie hubiera planeado esto meticulosamente desde el principio. Kevin fue arrestado inmediatamente por la policía mientras Valerie se preparaba para irse. En su auto, esposado y empujado. En la parte trasera del coche patrulla, Kevin hervía de rabia repasando la traición. En su mente, no podía dejar que terminara así. Como mecánico de automóviles, conocía los entresijos de escapar de tales situaciones. Con unos pocos movimientos sordos logró liberarse de las esposas y escapar del vehículo policial. Impulsado por la ira y la determinación, Kevin corrió hacia Valerie. Cuando llegó al auto, se encontró con una horrible verdad: Valerie no era quien parecía. La escuchó llamar a alguien y quedó claro que ella era la misma jefa de la mafia que la policía estaba buscando. Pero la conmoción no terminó. Allí Kevin descubrió que Valerie se había sometido a una cirugía para transformarse en una hermosa mujer, ocultando así su verdadera identidad. La comprensión lo azotó como un maremoto. Se había enamorado de un hombre. El pensamiento le revolvió el estómago. Justo entonces Valerie lo vio. Su voz rezumaba malicia. «No puedo dejarte vivir. Sabes demasiado». Con eso, sacó un arma con la intención de acabar con él. Pero en ese momento crítico, el oficial Cooper apareció tras haber estado observando desde la distancia. Intervino justo a tiempo y se produjo un breve tiroteo. Al final, Valerie fue detenida. Aunque herido, Kevin agradeció estar vivo.
Había escapado por poco de la trampa mortal que le había tendido Valerie. El oficial Cooper, una vez escéptico con él, ahora entendía la historia completa. Valerie, la líder de la banda mafiosa, fue llevada esposada. Si bien Kevin había sobrevivido a la terrible experiencia, la traumática experiencia quedaría grabada en su memoria. Se dio cuenta de lo afortunado que era de haber escapado. Pero él también entendió que en la vida la bondad no siempre trae buenos resultados y no todos son quienes parecen ser. Gracias por ver el video, dale me gusta y compártelo en redes sociales. Te responderemos lo antes posible.